Hola amigos, bárbaros y bárbaras, bienvenidos una vez más a The Barbarian Champ, tu canal en español de juegos print and play, mazmorreo y rol en solitario. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Broken Shores, un juego de supervivencia brutal en un mundo inundado. ¿Quieren ver de qué va esto? Pues vamos a ello. Pero antes, si es que aún no lo has hecho, dale like, comparte, comenta, suscríbete, dale a la campanita y sígueme en Instagram como The Barbarian Champ. Adicionalmente en la descripción pueden encontrar las formas que tienen para apoyar este canal. Así que dicho esto, pues empezamos. Ok, acá tenemos una caja conmemorativa con material print and play de Blackout Entertainment, así que vamos a ver qué es lo que viene. Es una caja común y corriente, solo que yo la he pintado con aerosol de negro y acá le he puesto un sticker vinilo de Broken Shores. Así que vamos a abrir la tapa, vamos a ver qué tenemos por acá. Y lo primero con lo cual nos encontramos, voy a ponerlo un poquito más arriba, es con la edición en PDF de este juego, Broken Shores. En un momento vamos a pasar a analizarlo de forma más detenida, así que vamos a ponerlo aparte. Tenemos también las hojas de personaje. Estas son las hojas en las cuales nosotros vamos a utilizar para jugar el juego, o también son nuestras hojas de campaña. Vamos a ponerlo por acá. También acá encontramos una aventura de Disciples of Bone and Shadow llamada El Aquelarre del Sol Poniente. Es una aventura bastante interesante para la primera versión que salió de Disciples of Bone and Shadow. Acá también tenemos un libreto o un blog bastante recomendable para seguir todo lo que está pasando en aventura, tanto nuestro inventario como también manejar también una especie de diario día a día de lo que nos pasa en nuestra travesía. Estas hojas que las he puesto aparte son las que estoy utilizando actualmente para la campaña. Las anteriores eran hojas en blanco. Acá está mi juego de unos 5 días en esta aventura. Vamos a sacarla por acá. Y acá nos encontramos con Marrow and Splitters, que es una expansión para Disciples of Bone and Shadows. Por un lado está esta expansión, el Marrow and Splitters. Voy a poner la caja un poquito aparte. Y por el otro lado tenemos la versión inicial de Disciples of Bone and Shadows. Los he puesto todo en un mismo anillado. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a Sacrifice, que fue una aventura que sacó también Blackout hace poco, pero que está ambientada en un universo un poco más parecido a Berserk del anime. Es un mundo medieval con elementos también renacentistas, solo que yo lo he empastado para que tenga pues un toque mucho más agradable a la mano. Acá también tenemos este manual, del cual también ya he hablado anteriormente en otro de mis videos. Vamos a ponerlo también por acá. Acá tenemos a Disciples of Bone and Shadows. Este fue mi primer juego o mi entrada al mundo del rol en solitario, que también lo he puesto empastado. Esta es la versión definitiva, o la versión también llamada Edición del Sol Conquistado, así que vamos a darle una pequeña chequeada. También igualmente empastado para que sea pues mucho más fácil navegar por las páginas de este libro, de este documento. Y por supuesto Broken Shores también pienso empastarla de acá a un tiempo. Así que ese próximamente también va a ser como una colección de 3 libros negros también para jugar, de Blackout Entertainment. Acá también tenemos unos dados poliédricos negros, ideales para estos juegos, lo vamos a poner por acá. Tengo por supuesto un portaminas o un bolígrafo. Y acá también tengo unas losetas de mazmorra. Estas las he sacado de For Against Darkness, pero las voy a poner acá porque esta yo la suelo utilizar para evitar estar dibujando un entramado de mazmorras. Yo prefiero hacerlo más sencillo e ir sacando cartas y así ir dibujando o ir pues armando lo que sería el entramado de mazmorras. Así que esto también, este material adicional lo he metido en esta caja porque a mí cuando yo juego un juego print and play me gusta meterlo absolutamente todo en la medida de que sea posible en un solo espacio para simplemente llevar esta carta y desplegar todo el material. Bien, este video va a tener 3 partes. En la primera vamos a ver de qué se trata Broken Shores. En la segunda vamos a hacer un comparativo de este juego versus los 2 anteriores que ya hemos visto, es decir, Disciples of Bone and Shadows y Sacrifice. Y en la tercera parte voy a poner lo que me gustaría ver en futuras expansiones. Así que, ¿de qué se trata Broken Shores? Primero empezamos por la portada, me encanta, es genial. Acá tenemos a esta especie de Elric de Melnibone versión black metal, con una especie de fragmento de Dios, ya vamos a ver qué significa eso, y con el logo de Blackout. Así que vamos a descubrir qué más hay por aquí. Básicamente, según el contexto, los dioses en este mundo han entrado en conflicto y se han enfrentado en una guerra milenaria de tal forma que casi todos han muerto, salvo la reina de los mares. Así que ella, inundando completamente este globo terráqueo,
de tal forma de que la supervivencia humana se ha visto completamente mermada, salvo algunos habitantes que están sobreviviendo como pueden. Pero en este mundo, el agua, que ahora es un bien sumamente escaso, vale más que la misma sangre. Y la magia, según dicen también acá en el contexto, es la llave al poder definitivo, pero también es algo muy pero muy peligroso de utilizar. Así que en este juego nosotros vamos a movernos en 3 niveles, ya vamos a ver cómo, a qué me refiero, pero vamos a hacer una especie de viaje o hexcrawl por el océano, en la tierra, y también por supuesto vamos a meternos en mazmorras. Así que vamos a empezar un poquito a ver qué se trata Broken Shores. Acá tenemos también lo que vendría a ser la creación de personajes. En este juego no existen las clases para absolutamente nada, simplemente hay atributos y habilidades de los cuales nosotros tenemos que configurarlas como mejor nos convengan. Tenemos las mismas o los mismos atributos que en Disciples, como por ejemplo, fuerza, destreza, constitución, pero también tenemos habilidades que nos van a hacer recordar mucho también a Disciples, y estas habilidades vienen de los atributos. El sistema de juego es de D100, es decir, nosotros vamos a tener diferentes habilidades que vamos a tenerle también algún tipo de porcentaje. Por ejemplo, acá tengo en crafting, que es para hacer cosas artesanales o arreglos, tengo un 58, es decir, que tengo un 58% de posibilidades de tener éxito. Por ejemplo, tengo que reparar una vela, porque acá todo se mueve en un ambiente bastante marino. Entonces, por ejemplo, yo tengo un 58% y lanzo los dados, y este número tendría que ser menor a mi puntaje para yo tener éxito. En este caso he sacado un 78, así que significa que no he tenido éxito a la hora de reparar las velas, y por ende voy a perder los suministros completamente y tendría que hacer otro intento. El juego, para lo que es ganar experiencia, se parece un poco también a lo que es la llamada de Tulu, es decir, una vez terminada cada una de las sesiones de juego, yo tengo que apuntar cuáles son las habilidades que yo he utilizado y que las he hecho con éxito, y después de terminada la primera sesión o la sesión de ese día, lanzo los dados, y el número que yo saque tendría que ser mayor al número que tengo actualmente para subir un punto. Es decir, acá la subida de niveles es bastante lenta, es bastante acompasada, lo cual va también bastante acorde con este juego que de por sí es brutal y hace las cosas muy pero muy difíciles al jugador. Aparte de la enorme lista de habilidades, porque hay bastantes, nosotros también vamos a ir adquiriendo talentos. Es más, nuestro personaje, un personaje nuevo en el juego, va a tener 2 talentos, como por ejemplo puede ser el talento para apuñalar por la espalda, el talento frugal, en el cual solo necesitas una sola ración de comida cada 2 días, y así. Nosotros tenemos que elegir con bastante cuidado cuáles van a ser los talentos que vamos a tener de forma inicial, como también los talentos que vamos a ir ganando en la medida de que vayamos acumulando puntajes en el juego. Nosotros también, acá según la historia, hemos sido capturados en una especie de buque enorme de una secta, porque acá recordar que todas las ciudades que tenemos acá o bien están en una isla, o bien son ciudades flotantes que son un conglomerado de barcos, o también son barcos enormes, gigantescos de guerra, obviamente en este mundo medio primitivo y fantástico, que sirven también como centro de reunión de estas sectas. Entonces yo lanzo un dado para ver por qué o qué culto es el que me ha capturado. En este caso, cuando yo empecé mi juego, me había capturado el culto del cielo rojo, que es un culto del apocalipsis que les encanta generar dolor a los cautivos que tienen, porque con eso creen que están o de alguna forma pueden traer a la vida a su dios que ha muerto. También tenemos de que por qué hemos sido capturados. Lanzamos esta tabla y puede ser porque hemos sido herejes, porque nosotros sabíamos algo que no debíamos, y así. Tenemos una tabla también para ver por cuánto tiempo hemos sido capturados. Recordar que en este tiempo hemos sido brutalmente golpeados, dejados al hambre, e incluso otras cosas que no se pueden mencionar por acá. También vamos a poner cómo escapamos, si es que seducimos a alguien, si es que matamos a alguien para escapar, o si es que diseñamos un plan. Y esto también se va a ver reflejado en que vamos a subirle puntos en alguno de los estatus a nuestro personaje. Incluso también a la hora de escapar, podemos elegir si es que en nuestro escape robamos algo de valor de este culto, por lo cual obviamente vamos a ser perseguidos de forma encarnizada por esta secta. De hecho, hay bastantes sectas, cada una más extraña que la anterior. Tenemos también tablas para modificar la dificultad de las hazañas que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo en esta habilidad Sleight of Hand, o que es habilidad manual, que sirve para abrir cerrojos o también para robar, yo tengo un puntaje sumamente bajo, que es 17, pero por ejemplo yo quiero abrir una puerta y no sé qué tan difícil va a serlo, así que puedo lanzar los dados, y por ejemplo si por suerte me saliera juego de niños, que es el número 3, esto me va a aumentar 30 puntos adicionales a mi habilidad, y cosa que va a ser más fácil, pero también podría ser más difícil. Esto también lo podemos utilizar a discreción para aumentar esa incógnita de si es que la hazaña va a ser más fácil o va a ser más difícil. Tenemos también las reglas para combate, que son bastante interesantes.
porque no solo es atacar y bloquear o bloquear y atacar, sino también vamos a tener una lista más nutrida de cosas que podemos hacer, como por ejemplo cargar contra el enemigo, utilizar maniobras y ese tipo de cosas que hacen que el combate ya no sea tan lineal. También tenemos, uso de armaduras. En este juego, a diferencia de los OSR, las armaduras van a hacer que cuando recibas daño, recibas una menor cantidad, a diferencia, por ejemplo, de Sacrifice, que es un típico OSR, en la cual la armadura más bien lo que hace es que sea más difícil de darte, no te reduce el nivel de daño que sufres. Tenemos tablas también para ver si es que sufrimos una herida mayor. Esto puede significar que quedemos lisiados o que perdamos definitivamente alguna extremidad. También esa parte que me pareció bastante interesante cuando la vi en Sacrifice es los golpes críticos dependiendo del arma. Es decir, nosotros cuando hacemos un golpe crítico contra un enemigo o bien lo recibimos también algo adicional si es que el arma es un arma, por ejemplo, bludgeoning, que vendría a ser un arma consistente como un martillo o una maza, que también tenemos que lanzar un dado. Por ejemplo, yo le hago un daño crítico al enemigo, lanzo el dado y sale un 1. Y sale Cracked Skull y es como si yo también le hubiera fracturado el cráneo y lo inmovilizo por 3 rounds y así. Tenemos tablas si es que el arma es contundente, si es que es un arma de corte, si es que es un arma punzante como una lanza. También tenemos si es que es un ataque de hechicería y también por supuesto tenemos las pifias. Si es que nosotros sacamos también un muy mal lance, también obviamente vamos a lanzar en esta tabla para ver qué es lo que va a pasar. Igualmente el enemigo, si es que también hace un lance pero muy malo. Tenemos también lo que son reglas para curarme y reglas también cuando el personaje muere o cuando el personaje también puede quedar gravemente herido. Algunas condiciones negativas y esta parte que me pareció súper interesante, ya que nosotros nos vamos a mover casi todo el juego en un bote o una embarcación y vamos a tener que estar buscando ahí recursos y con mucha suerte encallar en una isla donde ojalá que no hayan caníbales. Pero dentro de los efectos negativos que podemos tener, incluso también podemos sufrir de escorbuto si es que pasa un mes que nosotros no comemos ningún vegetal. Por tanto, en nuestra embarcación, que la vamos a ir armando como nosotros queramos, podemos tener una especie de biohuerto donde también podemos tener algunas plantas para hacer de nuestra dieta un poco más variada y no sufrir de los estragos del escorbuto. También tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser la fatiga, y acá también tenemos lo que me gusta bastante de este juego y que no tenía Disciples, que tiene un aura o tiene mecanismos bastante buenos o bastante interesantes de gestión de recursos. Y es que nosotros en nuestra balsa vamos a poder también hacer trabajos artesanales, como por ejemplo vamos a poder reforzar armas, armaduras y escudos. Vamos a poder también crear algunos objetos que nos van a ayudar, como por ejemplo una red de pescar o también un carrete o otros aparatos también que nos puedan servir para sacar peces del agua. Así como también vamos a tener acá una especie de purificadora solar en la cual nosotros podemos generar agua a partir del agua salada en razón de una taza diaria, a menos por supuesto que lo mejoremos. Pero para eso nosotros tenemos que crear una estación de mejora en nuestra propia balsa, de tal forma que este juego es netamente de gestión de recursos. Vamos a tener también estados para ver cómo está nuestra embarcación. Nuestra embarcación también va a sufrir daño en la medida de que suframos los embates del mismo viaje o de huracanes o también de ataques de criaturas, así que también vamos a tener que estar constantemente viendo y reparándolo, porque si llega hasta cierto nivel, nuestra embarcación va a hacer agua y va a estar seriamente malograda o seriamente inútil, y cuando llega a cero finalmente ya no nos sirve para nada y tenemos que lanzarnos al mar. Y acá también hay unas mecánicas para saber si tenemos la suficiente suerte de ser rescatados por alguien en el mar. Pero ojalá que esa persona que nos rescate no sea, ojo, un cultista que nos quiera nuevamente esclavizar. Reglas para jugar sin un Game Master, oráculos para saber si algo pasa o no pasa, complicaciones, tablas de acciones y tema, para darle también un poco más de salsa a lo que nos pueda pasar. Acá tenemos también cómo se comportan las criaturas que nos enfrentamos, si es que tienen completo nivel de vida, o si tienen la mitad, o si tienen menos. Eso también hace que se comporten siempre de forma completamente diferentes. Tenemos también motivaciones de los personajes, descriptores, todo para que nosotros tengamos las facilidades de crear un mundo de la nada. También tenemos esas tablas de hechicería. En este mundo lo que me gusta es que la hechicería, lo más probable es que si es que la utilices, te haga que tú tengas un efecto sumamente negativo y algo que no sea para nada deseable. Pero si es que nosotros encontramos los fragmentos de Dios, eso ayuda a que nuestra magia se estabilice y no sufrir esto de acá. Por eso mismo, usar la magia en este juego es sumamente peligroso. Así que hay que pensarlo bien si es que vamos a utilizar un hechizo. Otra parte que me encantó a mí es que nosotros, además de encontrar esos fragmentos menores, podemos encontrar ya los fragmentos más grandes o los trozos de Dios que acabaron una vez que fue este combate final entre los dioses. Y nosotros, cuando encontramos un trozo de Dios,
podemos tratar de asimilarlo en nuestro cuerpo y tener de alguna forma los poderes de este dios, pero tenemos que tener bastante cuidado y saber cuál es el dios que estamos absorbiendo, porque una vez que nos fusionemos con el alma o con este fragmento de ese dios, ya no vamos a poder tener otro y ya es irreversible. Yo de hecho en mi juego ya encontré unos fragmentos del dios solar que me dan poderes también sumamente interesantes. Y acá tenemos el panteón de todos los dioses muertos en el combate, una explicación de quiénes eran estos dioses y las habilidades que te dan si es que tú inmediatamente metes en tu cuerpo uno de estos fragmentos de dios. Cada uno con habilidades sumamente diferentes y algunas habilidades también nosotros vamos a poder ir aumentando más para finalmente ya tener el poder completo de este dios en la medida que vayamos avanzando el juego. Una mirada a los distintos cultos y también una explicación de los dioses. Acá tenemos algunos de estos cultos que han quedado, que son sumamente peligrosos, también con una pequeña semblanza y con su logo. Tenemos una explicación del mar único, que es este mundo donde nos estamos moviendo. Y también, por supuesto, los procedimientos de navegación, porque acá prácticamente el 80% del tiempo lo vas a pasar en una embarcación. Así que tenemos tablas para ver cómo está la temperatura, si es que está lloviendo o no, la fuerza del viento, porque esto también va a demostrar o va a poder representar un daño para la embarcación, así que obviamente siempre nos conviene de que el viento esté débil o no sople muy fuerte. Y acá tenemos una parte sumamente interesante, que es la parte de la exploración de los hexágonos. Nosotros cuando naveguemos nos vamos a mover en una hoja, en una rejilla con hexágonos como esta de acá. De hecho, acá está mi movimiento, donde he ido avanzando. Y nosotros vamos a ir descubriendo cosas en el océano. Acá recordar que los islotes son cosas sumamente raras, no es tan fácil encontrarlas. Yo de hecho todavía no he encontrado ninguno. Pero por ejemplo, si en la tabla me saliera que encuentro una isla, inmediatamente lo que voy a hacer es tomo ahora esta hoja. Y acá está representada la isla, tengo que lanzar un dado para ver cuántos hexágonos van a ser. Y acá me voy moviendo y también aparte tengo tablas para ver qué voy a encontrar en la isla. Pueden ser también de repente desiertos, pueden ser junglas, como también puede ser templos o también puede ser asentamientos en los cuales puedo ser bien recibido o no, dependiendo lo que me salga en las tablas. A mí de por sí me gustan mucho los juegos que se manejan en más de una capa, es decir, tienes una capa un poco más grande, donde te mueves por el océano, de repente encuentras una isla, así que como que haces un zoom. Entonces acá tomas ahora esta isla, ahora te mueves a pie, pero acá de repente también encuentras un templo y haces un nuevo zoom y ya te mueves también por los entramados de un templo. Eso es lo que me gusta, que tiene bastantes capas para sentir que estás en un mundo gigante. Tenemos también este elemento del cual carecía Sacrifice, que era el tema de las reglas para crear ambientes o crear habitaciones, y acá por supuesto tú las poblabas con tesoros, pero también con trampas, con enemigos errantes y así. Acá también están todas estas tablas que nos van a servir pues para darle vida a estas habitaciones, a estas mazmorras. También tenemos reglas para acampar. Acá en este juego nos van a ser bastante útiles aquellas habilidades que nos permitan la supervivencia. Lo vamos a utilizar prácticamente para todo. Así que yo recomiendo que les demos un buen puntaje a la hora de empezar el juego. Y acá también tenemos descriptores de algunos elementos de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar en esta isla una especie de monolito, y acá vamos a lanzar los dados para ver si es un monolito esférico, si es de forma cuadrangular, si es antiguo, si es nuevo, si está manchado de sangre y así. Todo eso nosotros lo vamos a sacar con estas tablas. Y acá también tenemos, por ejemplo, tablas de peligros u obstáculos que pueden ser tanto naturales como también trampas hechas por otras personas. Y por ejemplo también para qué, si es que entramos a una ruina o un templo, originalmente qué era, si era un templo, era una prisión, una fortaleza, y todas esas cosas que nos hacen sentir o meternos mucho más acá en la historia. Ese templo puede no tener ninguna peculiaridad, puede ser un templo que está colapsando y nosotros cada cierto tiempo tenemos que protegernos de la caída de los cascotes. Puede ser un templo también que esté invadido completamente por la vegetación. Y acá tenemos también muchos más elementos para darle también más salsa o más sabor también a cada una de las habitaciones y que sea completamente diferente. Tenemos eventos también que pueden pasar en cada una de las habitaciones y también cosas que nos pueden pasar si es que decidimos buscar en cada una de ellas. Acá también hay reglas bastante específicas del control del tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos en una especie de islote que está por hundirse y nosotros entonces sabemos de que para controlar el tiempo de antes de que se hunda el islote vamos a tener un dado de uso de 8 caras. Entonces nosotros cada cierto tiempo vamos a lanzar este dado y por ejemplo en el momento en el cual este dado lance un 1 o un 2, este dado va a ser cambiado por el que le sigue que tenga menos caras. Entonces, por ejemplo, si sale 1 o 2 y este dado lo descarto y cogería el dado de 6 caras. Lo seguiría lanzando cada cierto tiempo cuando estimule las mecánicas del juego. Y por ejemplo, si sale 1 o 2 nuevamente, este dado es descartado y tocaría el siguiente dado, el que le sigue de menor caras, que es el 4.
Lo sigo lanzando y finalmente cuando salga 1 o 2 este templo se va a hundir. Es solo un ejemplo, pero para ver cómo se puede acá contar el tiempo y tiene reglas muy específicas sobre eso. Reglas de lo que va a pasar cuando nosotros entremos a un asentamiento, que podemos ser por supuesto bien recibidos como también muy mal recibidos. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de qué es lo que suelen hacer la gente de ese asentamiento cuando ve a un extraño. Entonces puedo ser bien recibido si me salen números mayores, pero por ejemplo si me sale el número 1, la actitud de ellos hacia un extraño es vamos a comérnoslo, así que ahí tenemos que salir corriendo de la forma más rápida posible. También tenemos, bueno, cómo lo que pasa si nos encontramos con personajes no jugables, cómo tener aliados, cómo también nosotros nos ganamos con enemigos. Si es que de nosotros de forma constante ofendemos a determinado clan, vamos a ser brutalmente cazados por ellos. Eso me hace recordar un poco al juego Fallout, en el cual habían dos facciones, la de los mercenarios y hay una de los cazadores, y si nosotros tomábamos buenas acciones o malas acciones, hacía que con el tiempo seamos cazados por una o por otra. Así que esto me ha hecho recordar bastante a eso. Y reglas para utilizar equipos. Básicamente lo que son tanto armaduras como escudos van a irse gastando, es decir, después de cada combate, cada uno va a tener predeterminado un dado de uso, por ejemplo un escudo. Una vez que termine un combate voy a lanzar este dado, y si sale un número cualquiera que no sea ni 1 ni 2, no pasa absolutamente nada, pero nuevamente, por ejemplo, si cayera un 1 o un 2, este dado inmediatamente lo reemplazo por el que le sigue con menor número de caras. Entonces nosotros cuando ya solo nos quede un uso, es decir, el dado de 4 caras, y nos salga un 1 o un 2, inmediatamente ese escudo o esa armadura se va a romper y ya no va a servir para nada. Así que dentro de nuestras habilidades para poder fabricar está obviamente reforzar estos equipos y subirles nuevamente dados de uso. Pero todos los objetos tienen un límite, es decir, por ejemplo, si tengo un objeto que tiene un dado de uso de 12 caras, cuando lo reparo al máximo nunca voy a poder cambiarlo por uno de 20 caras. Tienen todos un límite para usar. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos también, reglas para intercambio comercial. Y acá tenemos también la tienda también de objetos y de armas, que está dividido pues en armas contundentes, armas de corte, objetos también que los vamos a usar también a cada rato, como encendedores, antorchas y ese tipo de cosas. Y también, por supuesto, los valores de armadura que, como comenté, acá simplemente restan el daño, no hacen que sea más difícil darnos como los juegos clásicos o SR. Tablas también de tesoros, que pueden ser tesoros comunes y corrientes, con baratijas básicamente, cosas de gran valor o también cosas preciosas, y dentro de ellos también podemos encontrar armas o equipamiento mágico, que son cosas muy pero muy raras de encontrar en este juego, porque según el lore, uno de los dioses, que es el dios de la magia, también ha muerto. Y finalmente también tenemos el bestiario, con criaturas que van desde lo marino hasta criaturas un poco más terrenales, como por ejemplo ratas asesinas. También tenemos cráneos, tenemos todo tipo de cultistas más que nada, y así, ahí tenemos también todos los enemigos con los cuales nos vamos a enfrentar. Todos ellos también acá se han dado el trabajo de darles todos sus estatus de fuerza, destreza, constitución, porque en este juego también podemos hacer tiradas contrapuestas, como por ejemplo para ver si podemos correr más rápido que ellos o poderlos apresar de un abrazo o empujarlos también de un barranco. Así que el hecho de que estén todos esos estatus de cada uno de los personajes hace que se abran infinitas posibilidades de combate. Nos vamos a la segunda parte, en la cual vamos a hacer una pequeña línea de tiempo sobre los juegos o cómo vienen estructurados. Primero, el primero que jugué, o el primero de esta línea, vendría a ser Disciples of Bone and Shadows, un juego que para mí es genial, al cual yo le he dedicado muchas horas de juego, que es este de acá, pero a pesar de ser un juego muy bueno, tenía algunas cosillas menores por arreglar. Una de ellas, que podría ser algo bueno o no dependiendo de la persona, es la extensión. Es un libro que es bastante voluminoso, tiene muchas reglas. Así que para los jugadores nuevos en el mundo del rol, una cosa así de unas 250 páginas más o menos, les podría resultar un poco intimidante y muchos de ellos de repente hasta ni lo podrían leer, pero para mí realmente sí fue bastante interesante y bastante gratificante su lectura, porque yo empecé primero con esta edición, que no era tan rolera, sino era más que nada un hexcrawler. Entonces cuando salió una siguiente edición, que es esta de acá, con el nombre de Narrative Playbook, que le agregaba una serie de novedades al juego, pero es un libro también bastante voluminoso y bastante extenso. Yo primera instancia dije, esto no lo puedo leer, o sea, tiene demasiadas páginas, pero en la medida de que lo fui leyendo y fui viendo todas las cosas que le podía agregar a mi campaña inicial de Disciples of Bone and Shadows, simplemente ya no aguantaba para ponerla en práctica. Era como eso que yo lo reviso y digo, mira, tengo la habilidad, por ejemplo, de levantar muertos de sus tumbas, puedo crear también un ejército de no muertos, puedo hacer alquimia, o sea, la cantidad de cosas tan rotunda o tan grande que podía hacer, se me hizo bastante grato a la lectura, y al final obviamente terminé aplicando muchas de esas reglas, pero entiendo que a los jugadores nobles de repente si le presentas algo de esa envergadura pueden como que tal vez un poco desanimarse.
Otro mejorable también de Disciples es que los combates también eran bastante repetitivos y también eran bastante lineales, en el cual nosotros prácticamente todo el tiempo la pasábamos o cubriendo, defendiendo, o viceversa, dependiendo también pues el orden de iniciativa, tanto mía como también de los enemigos. Así que esos eran los dos puntos que para mí eran mejorables en Disciples of Bone and Shadows, hasta que después salió Sacrifice, ambientado en un mundo medieval al estilo Berserk. Este juego era mucho, pero mucho más escueto, contando porque acá está tanto el manual inicial como también otro más que viene con reglas más específicas en solitario, pero este juego de lectura era mucho más ágil, tenía también un sistema de combate que lo hacía sumamente mejor por todos lados que el de Disciples of Bone and Shadows, porque también metían el tema de maniobras, que hacían que los combates ya no sean para nada lineales y sean súper interesantes, pero lo que adolecía este juego era que no tenía reglas muy específicas para lo que era la exploración, tanto de lo que es la tierra como también no contaba con las reglas para crear mazmorras, lo cual hacía como que, perfecto, el juego es muy bonito y todo, pero habían algunas cosas que le faltaban y que tú tengas que recurrir pues a otras fuentes fuera del juego, ¿no? Cuando lo ideal, cuando hablamos de un juego en solitario, es que absolutamente todo lo que tú puedas necesitar esté acá en el manual, y si ya tú quieres meterle otras cosas, pues ya sea algo opcional, ¿no? Pero que todo lo que necesites, todos los engranajes, estén aquí metidos en el manual. Y así entonces llegamos finalmente a Broken Shores, que es el juego que nos atañe en este momento, porque combina la brevedad de Sacrifice en solo simplemente 130 páginas, como también unas reglas de exploración que eran tan interesantes y tan inmersivas como la de Disciples of Bone and Shadows. Por lo tanto, para mí este juego es como tomar un poco de lo mejor de cada uno de los dos. De hecho, muchos jugadores de Disciples, este juego viene a ser como una especie de déjà vu, es una forma de reencontrarse con Disciples of Bone and Shadows, porque el creador le cedió los derechos a otra empresa que es Exalted Funeral, la cual de momento promete que va a sacar nuevo material de Disciples, pero para mí lo tiene guardado en el cajón de los recuerdos. Así que para todos aquellos jugadores que se quedaron con ansias de saber más de este mundo al estilo Disciples, acá tenemos a Broken Shores, que es una especie de continuación espiritual. Es más, el nombre original de este juego era God Shards, o los fragmentos de Dios, pero el nombre ya estaba registrado en Estados Unidos, me parece, así que el desarrollador tuvo que retirarlo brevemente del mercado y regresarlo con este nombre, que a mí me gusta mucho más y me hace recordar también a Disciples, porque la acción en Disciples se desarrollaba en las tierras fracturadas, y el nombre de este juego son algo así como que las costas rotas. Así que para mí es una especie de sucesor espiritual de Disciples, solo que mejorado y repotenciado, pero con una ambientación un poco más marina y también con mucho más énfasis en la gestión de recursos. Y llegamos a la última parte de qué es lo que me gustaría ver en futuras expansiones de Broken Shores. Básicamente son dos. Una de ellas es que nosotros, cuando tomemos tierra, podemos, por ejemplo, visitar islas. Entonces acá tenemos nosotros tablas generadoras de terreno. Por ejemplo, tenemos pantanos, tenemos junglas, tenemos colinas, montañas y así, para nosotros irlos dibujando acá en nuestra hoja hexagonal. Lo que a mí me gustaría es que después en futuras expansiones se lancen tablas adicionales en las cuales realmente signifique o tenga un peso en la mecánica cada uno de los escenarios. Por ejemplo, eso me hace recordar un poco al juego Barbarian Prince, en el cual nosotros, si es que caíamos, por ejemplo, en un desierto, teníamos que rezar literalmente para escapar de ahí, porque nosotros teníamos determinado tiro para salir, y el juego hacía que cuando cayeras tanto en desiertos como en pantanos, sea muy difícil escapar y tú pudieras prácticamente morir de hambre en esos desiertos. Entonces de repente se me ocurre, si es que tú caes, por ejemplo, en un desierto, tengas la regla de que debes consumir 2 raciones diarias, no una, lo cual hace que se te acaben más rápido, o en el caso, por ejemplo, de que caigas en un pantano, hayan tablas en las cuales estén llenos de enfermedades o de insectos o serpientes venenosas y así, ¿no? Hacer realmente que cada uno de los terrenos importe a nivel mecánica y que te hagan las cosas o bien más difíciles o también más fáciles. Y lo otro sería integrar de repente lo que vendría a ser exploración subacuática, es decir, nosotros nos movemos en una balsa, también obviamente tomamos tierra, pero sería interesante que en el juego tú puedas encontrar de repente algún tipo de metal, vitrio extremadamente duro, con el cual tú te puedas crear una especie de escafandra, si es que no tuvieras la habilidad de pulmones acuáticos, que es una habilidad que lo encuentras como una magia o como un objeto mágico. Entonces tú con esos objetos tú te crees una escafandra, una especie de traje de buceo pesado, en el cual tú bajes a las profundidades
y en la medida que tú mientras más bajes, más posibilidades tengas de encontrar tesoros de mayor valor, pero también la posibilidad de encontrarte con criaturas monstruosas que sean cada vez más grandes y peligrosas. Entonces de repente allí se aplicarían las leyes de nado para tú ir escapando de estratos más profundos hasta llegar obviamente hasta tu balsa antes de que la criatura te coma o te lleve a un ataque definitivo con una criatura súper poderosa. Y obviamente en los estratos más no tan profundos es más seguro, pero encontramos niveles más pobres de ese mineral o de esas cosas de riqueza que nos podrían hacer meternos ahí. Obviamente, mientras más queramos arriesgarnos, más debemos adentrarnos en los estratos de este océano misterioso, pero también más peligroso es. Y eso es todo de mi parte en esta oportunidad. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y todas esas cosas que a nosotros los creadores de contenido nos sirven un montón. Además, porque no quiero que te pierdas absolutamente de nada de los juegos de rol en solitario. Así que dicho esto, bárbaros y bárbaras, lo que siempre les digo, nos vemos en la próxima mazmorra o en el próximo mar misterioso. Hasta la vista.